Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Capítulo 6. Viaje a Roma. Audiencia del Papa León XIII. Respuesta del señor obispo de Bayeux. 3 meses de espera. 3 días después de mi visita a Bayeux, emprendí otro viaje muy largo, el de la ciudad eterna. Demostróme este último viaje la nada de todas las cosas pasajeras. A pesar de ello, pude contemplar espléndidos monumentos y maravillas del arte y de la religión. Sobre todo, pisé la misma tierra que habían pisado los santos apóstoles, la tierra regada con la sangre de tantos mártires. Por esto, mi alma se dilató al contacto de las cosas santas. Muy satisfecha estoy de haber ido a Roma, pero comprendo que algunas personas supieran que emprendí a mi padre este viaje con objeto de desviarme de mis ideas de vida religiosa. Verdaderamente, había motivos para quebrantar una vocación poco segura. En primer lugar, nos encontramos mi hermana y yo en medio de una reunión de personas de la más selecta y elegante sociedad, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. ¡Ay! Aquellos títulos de nobleza, en vez de deslumbrarnos, nos parecieron humo vano. Claramente comprendí las palabras de la imitación. No persigáis esa vana sombra que en el mundo llaman un gran nombre. Comprendí que la verdadera grandeza se halla no en el nombre, sino en el alma. Dice el profeta que el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y leemos en el Apocalipsis: el vencedor recibirá una piedra blanca sobre la cual estará escrito un nombre nuevo, desconocido de todos, excepto de aquel que le recibe. En el cielo, pues, sabremos nuestros títulos de nobleza. Allí recibirá cada cual de Dios la alabanza merecida. Y el que, por amor a nuestro Señor, haya preferido ser en la tierra pobre y desconocido, será el primero, el más noble y el más rico. Lo segundo que me llamó la atención se refería a los sacerdotes. Hasta entonces me había sido imposible comprender el fin principal de la reforma del Carmen. Rogar por los pecadores me encantaba, pero rogar por los sacerdotes cuyas almas me figuraban más puras que el cristal me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación. No era ir muy lejos a buscar tan útil conocimiento. En el espacio de un mes traté a muchos santos sacerdotes. Entonces vi que su sublime dignidad los eleva sobre los ángeles. No por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Por tanto, si los sacerdotes santos a quienes llama Jesús en el Evangelio sal de la tierra, muestran que tienen necesidad de oraciones, ¿cuánto más la necesitarán los tibios? ¿Por ventura no son de Jesús aquellas palabras: si la sal se echa a perder, ¿con qué se le sazonará? Oh Madre mía, qué hermosa es nuestra vocación. A nosotras, al Carmelo corresponde conservar la sal de la tierra. Ofrecemos nuestros sacrificios y oraciones por los apóstoles del Señor. Debemos ser nosotras mismas sus apóstoles, mientras evangelizan ellos con sus palabras y ejemplos las almas de nuestros hermanos. Hermosa misión la nuestra. Mas me detengo porque tratando este tema, no separaría jamás mi pluma. Le referiré mi viaje, amada Madre mía, con algunos detalles. El 4 de noviembre a las 3 de la mañana atravesamos la ciudad de Lisieux, sepultada aún en las sombras de la noche. 1000 impresiones pasaron por mi alma. Atráeme lo desconocido. Sabía que me esperaban ahí grandes cosas. Al llegar a París, nos hizo visitar mi padre todas las maravillas que encierra. En cuanto a mí, solo encontré una: Nuestra Señora de las Victorias. Me sería imposible explicar lo que experimenté en su bendito santuario.
Las gracias que me concedió, por la paz y felicidad que inundaron mi alma, se parecían a las de mi primera comunión. Ahí me dijo claramente mi madre, la Virgen María, que era ella la que me había sonreído y sanado. Con cuánto fervor le supliqué que me guardara siempre y realizara mis propósitos, cobijándome bajo la sombra de su manto virginal. Le pedí además que alejara de mí todas las ocasiones de pecado, porque no ignoraba que encontraría durante mi viaje muchas causas de perturbación. No conocía el mal y temía descubrirlo. No había experimentado que todo es puro para los puros, que el alma recta y sencilla no ve mal en nada, porque el mal solo se aloja en los corazones impuros y no en los objetos insensibles. Me encomendé también a San José, cuya devoción fue siempre inseparable del amor que consagré a la Virgen Santísima desde mi infancia. Diariamente rezaba la oración: «Oh San José, Padre y protector de las vírgenes». No podía, pues, estar mejor protegida y resguardada de todo peligro. Salimos de París el 7 de noviembre. Después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, como se tratase de poner cada departamento del tren bajo la advocación de un santo, conviónose en conceder este honor a alguno de los sacerdotes que viajaran en el vagón, ya adoptando su patrono, ya el de su parroquia. Al llegar el turno al nuestro, oímos que, en presencia de todos los peregrinos, le llamaban San Martín. Mi padre agradeció mucho esta delicada deferencia e inmediatamente fue a darle las gracias al director de la peregrinación, Monseñor Legux, vicario general de Contauces. Desde entonces, mucha gente no le llamaba de otro modo que el Señor San Martín. El reverendo señor Reboreni observaba atentamente todas mis acciones. Notaba yo que me vigilaba continuamente, hasta en la mesa. Si no me sentaba frente a él, encontraba modo de inclinarse para verme y oírme. Me figuró que debió quedar satisfecho de su examen, pues al final del viaje parecía bien dispuesto en favor mío. Y digo al final, porque en Roma en todo pensó menos en servirme de abogado, como más adelante explicaré. Sin embargo de ello, no quisiera yo dar a entender que el buen sacerdote tratara de engañarme no obrando conforme a las buenas intenciones que me manifestó en Bayeux. Al contrario, estoy persuadida de que fue siempre sumamente benévolo conmigo. Si contrarió mis deseos, fue tan solo para probarme. De camino para Roma, atravesamos a Suiza, con sus altas montañas, cuyas nevadas cimas se pierden en las nubes, con sus cascadas y profundos valles cubiertos de helechos gigantescos y de rosados brezos. Oh amada madre mía, cuánto bien me hicieron a mi alma aquellas bellezas naturales prodigadas con tanta profusión. Cómo me elevaron hacia aquel que se ha complacido en derrochar las obras maestras en un lugar de destierro que solo ha de durar un día. A veces escalábamos la cumbre de las montañas, contemplando con frecuencia a nuestros pies los profundos e insondables precipicios que parecían querer engullirnos. Ora, atravesábamos un pueblecito encantador, con sus chatlets y su lindo campanario, encima del cual se balanceaban suavemente ligeras nubecillas. Ora, admirábamos un vasto lago de tranquilas y transparentes ondas, cuyo tinte azulado se mezclaba con los dorados resplandores del sol poniente. ¿Cómo describir mis impresiones ante aquel espectáculo tan poético y grandioso? Mi alma presentía las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal cual es, con sus sujeciones,
sus insignificantes sacrificios cotidianos consumados en el silencio y en la obscuridad. Entonces comprendí lo muy fácil que es llegar a replegarse sobre sí misma y olvidar el fin sublime de su vocación. Por lo que pensaba, más tarde cuando me viste en la tribulación y prisionera en el Carmen, no pueda divisar más que en un rinconcito del cielo. Me acordaré del espectáculo de que gozan hoy mis ojos. Este cuadro me infundirá valor, pensando en la grandeza y poder de Dios. No daré importancia a mis pequeños intereses. Le amaré a Él únicamente y no tendré la desgracia de apegarme a insignificancias mientras vislumbre mi corazón lo que reserva el Señor a los que le aman. Después de haber contemplado las obras de Dios, pude admirar también las de sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. Su catedral de mármol blanco con sus estatuas, tan numerosas que pueden formar un pueblo, fue objeto de un estudio especial por parte nuestra, abandonando Celina y yo a las señoras pusilánimes, que, a los primeros peldaños del edificio, se taparon la cara horrorizadas. Seguimos a los romeros más atrevidos y llegamos al Cimbalillo, contemplando a nuestros pies la ciudad entera de Milán, cuyos habitantes parecían hormiguitas. Descendimos de nuestro pedestal y comenzamos una serie de excursiones en coche que debían durar un mes, y saciarme para siempre del deseo de dejarme arrastrar sin cansancio. El Campo Santo nos maravilló. Sus estatuas de mármol, cinceladas por genios que parecen haberles comunicado vida y animación, están diseminadas por el vasto cementerio, con cierto descuido que no carece de arte. Casi se siente uno tentado de consolar a aquellos personajes alegóricos. Tan verdadera es su expresión de dolor, tranquilo y cristiano. ¡Qué magníficas obras de arte! Aquí un niño que esparce flores en la sepultura de su padre. Al verlo llega uno a olvidar la dureza del mármol. Los delicados 2 pétalos parecen resbalar entre los dedos del niño. Más allá, el ligero velo de las viudas y las cintas que adornan la cabellera de las jóvenes parecen frotar al capricho del viento. No encontramos palabras para expresar nuestra admiración, cuando un caballero francés, ya de edad, que nos seguía a todas partes, sintiendo sin duda no poder compartir nuestros sentimientos, exclamó malhumorado: «¡Ah! ¡Qué entusiastas son los franceses!». Creo que aquel buen señor hubiera hecho mejor en quedarse tranquilamente en su casa. En vez de gozar en aquel viaje, no hizo más que quejarse continuamente. De todo estaba descontento, de las ciudades, de los hoteles, de la gente. Mi padre se encontraba bien en cualquier parte, pues era de carácter diametralmente opuesto al de su descortés vecino. Intentaba muchas veces animarle, le ofrecía su puesto en el coche y en otras partes, y con su habitual grandeza de alma mostrábale el lado bueno de las cosas, pero nada lograba disipar su mal humor. ¡Qué diversidad de personas! ¡Qué estudio tan curioso e interesante ofrece el mundo a quien está en vísperas de dejarlo! En Venecia cambió completamente la decoración. En lugar del tumulto de las grandes ciudades, reina un profundo silencio interrumpido tan solo por los gritos gondoleros y el ruido de las ondas al ser hendidas por los remos. Esta ciudad no carece de encanto, pero es triste. El mismo palacio de los Dukes, con todas sus magnificencias, resulta también triste. Hace ya mucho tiempo que el eco de las sonoras bóvedas dejó de repetir la voz de los gobernadores, dictando sentencias de vida o muerte en las salas que visitamos. Han dejado ya de sufrir los desgraciados condenados enterrados vivos en aquellos oscuros y horribles calabozos. Al visitar aquellas terribles cárceles, me creía transportada al tiempo de los mártires. Con júbilo hubiera elegido yo también por morada aquel tenebroso asilo, si hubiera sido para confesar mi fe. Mas presto la voz del guía me arrancó de mis sueños.
Poco después, atravesé el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio que exhalaban los pobres prisioneros al verse libres del horror de aquellas mazmorras más temidas que la misma muerte. Después de habernos despedido de Venecia, veneramos en Padua la lengua de San Antonio. Más tarde, en Bolonia, el cuerpo de Santa Catalina, cuyo rostro conserva la señal del beso del niño Jesús. Con gran alegría, me vi en el camino de Loreto. No me sorprende que la Santísima Virgen eligiera este sitio para depositar su bendita casa, pues ahí todo es pobre, sencillo y primitivo. Sus mujeres no han adoptado, como las de otras ciudades, la moda de París, sino que conservan el airoso traje italiano. Por todos estilos me dejó encantada Loreto. ¿Qué diré de la Santa Casa? Una emoción intensa se apoderó de mí al encontrarme bajo el mismo techo que cobijó a la Sagrada Familia, al contemplar las paredes que miraron los divinos ojos de nuestro Señor. Al pisar la tierra que regó San José con sus sudores, donde María llegó en sus brazos a Jesús, después de haberle llevado en su seno virginal. Vi el cuartito de la Anunciación, puse mi rosario en la escudilla del Divino Niño. ¡Qué dulcísimos recuerdos! Pero nuestro mayor consuelo fue el de recibir a Jesús en su casa, viniendo a ser de este modo su templo vivo en el mismo lugar que honró Él con su divina presencia. Según la costumbre romana, la Sagrada Eucaristía se guarda en todas las iglesias solamente en un altar, y en él tan solo la distribuyen los sacerdotes. Este altar se encuentra en Loreto, en la basílica que encierra la Santa Casa, como un diamante precioso en un estuche de blanco mármol. Esto no nos convenía. En el mismo diamante y no en el estuche queríamos recibir el pan de los ángeles. Mi padre, con su habitual mansedumbre, siguió a los peregrinos, mientras que sus hijas, menos sumisas, se encaminaban a la Santa Casa. Felizmente se disponía un sacerdote a celebrar ahí la Santa Misa. Le comunicamos nuestro deseo y enseguida aquel celoso sacerdote pidió 2 hostias pequeñas que coloquió en su patena. Ya adivinará, madre mía, la inefable felicidad de esta comunión. Las palabras son muy pobres para poder explicarla. ¿Qué será, pues, cuando comulguemos eternamente en la morada del Rey de los cielos? Entonces nuestra alegría no tendrá límites, no nos entristecerá el dolor de la separación, no será menester raspar furtivamente, como hicimos, las paredes santificadas por la presencia divina, puesto que su casa será la nuestra por los siglos de los siglos. No quiere darnos la de la tierra, nos enseña tan solo para hacernos amar la pobreza y la vida oculta, pero nos reserva su palacio de gloria, en donde se nos mostrará, no velado bajo la apariencia de un niño o de un pedazo de pan, sino tal cual es, en todo el esplendor de su divina grandeza. Ahora hablaré de Roma, en donde esperaba encontrar consuelo, pero en donde hallé la cruz. Llegamos de noche. Yo, que me había dormido en el vagón, desperté a los gritos de los empleados de la estación, repetidos con entusiasmos por los peregrinos. Roma, Roma. No era un sueño, realmente estaba en Roma. El primer día, que tal vez fue el más delicioso, lo pasamos extramuros de la ciudad, en el centro de Roma, en presencia de hoteles, establecimientos y almacenes. Se crea uno en París, pero en las afueras, todos los monumentos conservarán su sello de antigüedad. Aquella excursión por las campiñas romanas dejó grabado en el alma un recuerdo particularmente perfumado.
¿Cómo podré expresar la impresión que me hizo estremecer a la vista del Coliseo? Por fin contemplaba en mis ojos aquella arena donde tantos mártires derramaron su sangre por Cristo. Ya me disponía a besar la tierra santificada por tan gloriosos combates. Pero, ¡qué decepción! El terreno ha sido rellenado. La verdadera arena está sepultada a unos 8 metros de profundidad, a consecuencia de las excavaciones. El centro no es más que un montón de escombros, y una barrera infranqueable impide la entrada. Además, nadie se atreve a internarse en medio de aquellas peligrosas ruinas. ¿Era cosa de llegar a Roma y no bajar al Coliseo? No, de ningún modo. Sin escuchar ya las explicaciones del guía, solo me inquietaba un pensamiento: bajar a la arena. Dice el Santo Evangelio que Magdalena, siempre junto al sepulcro, inclinándose repetidas veces para mirar adentro, acabó por ver 2 ángeles. Mirando como ella, también vi yo no 2 ángeles, sino lo que buscaba, por lo que, lanzando una exclamación de alegría, dije a mi hermana: «Ven, sígueme, podemos pasar». Sin perder un momento, nos lanzamos las 2 a través de las ruinas, que caían rodeando de nuestros pies, mientras mi padre, admirado al ver aquella audacia, nos llamaba de lejos, pero nosotros nada oíamos ya. A semejanza de los guerreros que sienten crecer su valor a medida que aumenta el peligro, crecía nuestro gozo a porción de nuestra fatiga y del peligro que afrontábamos, para alcanzar el término de nuestros deseos. Celina, que, más previsora que yo, había escuchado las explicaciones del guía, recordando que aquel acababa de señalar cierto empedradito encuadro como el lugar en donde combatían los mártires, se puso a buscarlo. Habiéndolo hallado pronto, nos arrodillamos sobre aquella tierra bendita, confundiéndose nuestras almas en una misma oración. Mi corazón latía violentamente cuando acerqué mis labios al polvo enrojecido con la sangre de los primeros cristianos. Imploré la gracia de ser también mártir por Jesús y sentí en lo íntimo de mi corazón que era atendida mi petición. Todo esto duró muy poco tiempo. Después de recoger algunas piedrezuelas, deshicimos el peligroso camino ya andado. Al vernos tan contentas, no tuvo mi padre valor para reprendernos, y aún conocí que en vez de estar contrariado, se sentía orgulloso de nuestro valor. Después del Coliseo, visitamos las catacumbas. Ahí, Celina y Teresa encontraron modo de introducirse juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y coger un puñado de tierra santificada por sus benditas reliquias. Antes de este viaje, no sentía ninguna devoción particular por esta santa, pero al visitar su casa y el lugar de su martirio, al oírla proclamar Reina de la Armonía, por razón del canto virginal que dejó oír en lo íntimo de su corazón a su celestial esposo, sentí por ella algo más que devoción, verdadera ternura de amiga. Vino a ser mi santa predilecta, mi confidente íntima. Lo que más me encantaba de ella era su completa abnegación e ilimitada confianza en Dios, lo que la hizo capaz de virginizar almas que no ambicionaban otra cosa que los goces de la vida presente. Santa Cecilia es semejante a la esposa de los cantares. Veo en ella un coro músico en medio de un ejército armado. Toda su vida fue un canto melodioso, aun en medio de las mayores tribulaciones. Y esto no me extrañaba, puesto que en el Santo Evangelio reposaba en su corazón, y en él descansaba también el esposo de las vírgenes. Muy grata fue también para mí la visita a la iglesia de Santa Inés. Me encontré ahí con una amiga de la infancia. Intenté, pero sin ningún resultado, obtener una reliquia suya para llevársela a mi madrecita Inés de Jesús. Me la rehusaron los hombres, pero Dios se puso de mi parte. Despegóse una piedrecita de mármol rojo, de un rico mosaico cuyo origen se remontaba al tiempo de la dulce mártir, y vino a caer a mis pies. ¡Qué encanto! La misma Santa Inés me daba un recuerdo de su casa.
6 días pasamos contemplando las principales maravillas de Roma. El séptimo vi la mayor de todas, León XIII. Deseaba y al propio tiempo temía que llegara ese día. De él dependía mi vocación, pues no habiendo recibido respuesta alguna del señor obispo, el permiso del Padre Santo era mi única tabla de salvación. Mas para obtenerlo, era menester pedirlo. Tenía que atreverme a hablar al Papa, y esto en presencia de varios cardenales, arzobispos y obispos. Pensarlo solamente me hacía temblar. El domingo 20 de noviembre entramos al Vaticano en la capilla del Sumo Pontífice. A las 8 asistimos a la misa que celebraba el Santo Papa. La ardiente piedad con que celebró el santo sacrificio, piedad digna del vicario de Jesucristo, nos mostró que verdaderamente era el Padre Santo. En el Evangelio de aquel día se leían estas encantadoras palabras: No temas, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de mi Padre daros su reino. Mi corazón se entregaba a la más viva confianza. No, nada temía, esperaba que el reino del Carmelo me perteneciera muy pronto. No tomaba entonces a cuenta estas otras palabras de Jesús: Os preparo mi reino como mi Padre me lo preparó a mí. Es decir, os reservó cruces y tribulaciones. De esta manera llegaréis a ser dignos de poseer mi reino. Ha sido necesario que Cristo padeciese y entrase en su gloria. Si deseáis tomar asiento a su lado, bebed el cáliz que bebió él mismo. Concluía la misa de acción de gracias, que siguió a la de su santidad. Comenzó la audiencia. Hallábase sentado León XIII en un sillón elevado, y lo rodeaban en pie los prelados y otros altos dignatarios eclesiásticos. Vestía sencillamente, sotana blanca y museta del mismo color. Según el ceremonial, cada romero se arrodillaba por turno, besaba primero el pie, luego la mano del augusto pontífice y recibía su bendición. Después 2 guardias nobles tocaban con el dedo al peregrino, advirtiéndole así que se levantase y pasara a otra sala para dejar sitio al siguiente. A pesar de que nadie decía una palabra, yo estaba bien decidida a hablar, cuando de pronto el señor Rederoni, que se hallaba a la derecha de su santidad, nos hizo advertir muy claro que prohibía determinantemente hablar al Padre Santo. Volvíme a Celina, interrogándola con la mirada. Mi corazón latía con violencia. «Habla», me dijo mi hermana. Algunos instantes después me encontré a los pies del Papa. Después de besar su sandalia, me presentó la mano. Entonces, levantándose a él mis ojos llenos de lágrimas, le supliqué en estos términos: Santísimo Padre, tengo que pedir a vuestra santidad una gracia muy grande. Inclinó entonces su cabeza hasta mí, tocando su rostro casi al mío. Hubiérase dicho que sus negros y profundos ojos querían penetrar hasta el más íntimo de mi alma. Santísimo Padre, le repetí, en honor de vuestro jubileo, permítame vuestra santidad entrar en el Carmen a la edad de 15 años. Sorprendido y contrariado, el vicario general de Bayeux intervino al punto diciendo: Santísimo Padre, es una niña que desea abrazar la vida del Carmen. Actualmente los superiores examinan la cuestión. Pues bien, hija mía, me dijo su santidad, haz lo que decidan los superiores. Cruzando entonces las manos y apoyándolas en sus rodillas, tenté el último esfuerzo. Oh Santísimo Padre, si vuestra santidad dijera que sí, nadie se opondría. Me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba con tono penetrante. Vamos, vamos, entrarás si es la voluntad de Dios.
Deseaba interceder otra vez, pero 2 guardias nobles me invitaron a levantarme. Viendo que esto no bastaba, cogiéronme por los brazos, ayudándoles a levantarme el señor Reveroni, pues yo permanecía todavía con las manos juntas apoyadas sobre las rodillas del Papa. En el momento en que se me llevaba de esta manera, el buen Padre Santo puso suavemente su mano sobre mis labios y, después de bendecirme, me siguió largo rato con la vista. Mi padre se apenó mucho al ver lo desconsolada y llorosa que salía yo de la audiencia. Como él había pasado antes que yo, no se había enterado de mi gestión. El vicario general se había mostrado con él en extremo amable, presentándole a León XIII como padre de 2 carmelitas, y el soberano pontífice, en signo de particular benevolencia, había puesto la mano sobre su venerable cabeza, como si le marcase con misterioso sello en nombre del mismo Cristo. Este padre de 4 carmelitas ha recibido ya su premio en la gloria. No es ya la mano del representante de Cristo la que se posa en su frente, profetizándosele el martirio, sino la del esposo de las vírgenes, el Rey de los cielos. Nunca jamás se retirará esta mano divina de la frente que ha glorificado. Grande era mi prueba, pero como había hecho absolutamente todo lo que dependía de mí para responder al llamamiento de Dios, debo confesar que, a pesar de mis lágrimas, experimentaba en el fondo de mi corazón grandísima paz. Con todo, esta paz residía en lo íntimo. La amargura llenaba mi alma hasta los bordes. Y Jesús callaba, parecía ausente, nada en absoluto me revelaba su presencia. Aquel día tampoco se atrevió a brillar el sol. El bellísimo cielo azul de Italia, cargado de oscuras nubes, no cesó de llorar conmigo. Todo estaba concluido. El viaje no tenía ya ningún encanto a mis ojos, puesto que había fallado su fin. No obstante ello, las últimas palabras del Padre Santo hubieran debido consolarme como una verdadera profecía. En efecto, a pesar de todos los obstáculos, se ha realizado lo que Dios ha querido. No ha permitido que sus criaturas hicieran lo que querían, sino su sola voluntad. Hace ya un tiempo me había ofrecido ya al niño Jesús para ser su juguetito. Habíale rogado que no se sirviera de mí como de un juguete de valor, al cual se contentan con mirar los niños sin atreverse a tocarlo, sino como una pequeña pelota sin valor alguno, que podía tirar al suelo, empujar con el pie, taladrarla, abandonarla en un rincón o bien estrecharla contra su corazón, si en ello hallaba placer. En una palabra, quería divertir al niño Jesús y entregarme a sus caprichos infantiles. Acababa de atender a mi ruego. En Roma, penetró Jesús en su juguetito, sin duda, para ver lo que había dentro. Luego, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se durmió. ¿Qué hizo durante su dulce sueño? ¿Y qué fue de la pelota abandonada? Soñó Jesús que seguía jugando con ella, que la lanzaba, que volvía a cogerla y la arrojaba rodando muy lejos. Finalmente la estrechaba contra su corazón y que su manita no volvía a soltarla jamás. Ya comprenderá, madre mía, la tristeza de la pelotita al verse en el suelo. A pesar de ello, no dejaba de esperar contra toda esperanza. Pocos días después, el 20 de noviembre, fue a visitar mi padre al venerado hermano Simeón. Como se encontrase ahí con el señor Reveroni, le reprochó amablemente el que no hubiera ayudado en mi difícil empresa. Después, le refirió la historia al buen hermano Simeón. Escuchóle el venerable anciano con grandísimo interés y aún tomó notas del asunto, exclamando conmovido: «No se ve esto en Italia». Al siguiente día de la memorable audiencia, salimos con dirección a Nápoles y Pompeya. El Vesubio disparó en honor
nuestros numerosos cañonazos, dejando escapar de su cráter espesa columna de humo. Las huellas que dejó en Pompeya son horrorosas, demostrando elocuentemente el poder de Dios que hace temblar la tierra solo con mirarla, y reduce a cenizas las montañas tocándolas solamente. Mucho me hubiera gustado discurrir sola por aquellas ruinas meditando la fragilidad de las cosas humanas, pero no había que intentar siquiera disfrutar de semejante soledad. En Nápoles hicimos una magnífica excursión al convento de San Martín, situado en una elevada colina que domina la ciudad entera. Pero a la vuelta se desembocaron nuestros caballos. Atribuyó a la protección de nuestros ángeles custodios el haber llegado sanos y salvos a nuestro espléndido hotel. No es exagerada la palabra espléndido, pues en el transcurso de nuestro viaje nos alojamos en hoteles verdaderamente regios. Nunca me había visto rodeada de tanto lujo. Aquí sí que podía decirse que la riqueza no hace la felicidad. 1000 veces más dichosa me hubiera hallado bajo un pobre techo de paja, con la esperanza de poder entrar en el Carmen, que en medio de aquellos dorados artesonados, de aquellas escaleras de mármol, de aquellos ricos tapices de seda con la amargura en el corazón. Ah, por experiencia sé que no se encuentra la alegría en los objetos que nos rodean. Reside en lo más íntimo del alma, lo mismo que podemos gozarla en las profundidades de una oscura cárcel que en un palacio real. Así es que, aun en medio de las pruebas exteriores e interiores que me rodean, soy más feliz en el Carmen que en el mundo, donde nada me faltaba, particularmente las dulzuras del hogar paterno. Aunque estaba sumida mi alma en la más profunda tristeza, exteriormente era la misma, pues me hallaba persuadida de que todos ignoraban mi petición al Padre Santo. A pesar de ello, no tardé en advertir de que era todo lo contrario. Un día en que nos quedamos solas mi hermana y yo en el tren, mientras bajaban los peregrinos a la fonda, vi asomarse a la portezuela de nuestro coche a Monseñor Legoux. Después de mirarme detenidamente, me dijo sonriendo: «¿Qué tal? ¿Cómo está nuestra pequeña Carmelita?». Comprendí entonces que toda la peregrinación sabía mi secreto. De ello acabé de cerciorarme por ciertas miradas de simpatía de algunos peregrinos. Pero afortunadamente nadie me habló de mi vocación. En Asís me ocurrió una pequeña aventura. Después de haber visitado los lugares embalsamados por las virtudes de San Francisco y de Santa Clara, perdí en el monasterio la hebilla de mi cinturón. Pasó algún tiempo mientras la buscaba y la adaptaba otra vez a la cinta. Cuando me presenté en la puerta, todos los coches habían desaparecido excepto uno, el del vicario general de Bayeux. Echaría a correr tras los coches que ya no se divisaban, exponiéndome así a perder el tren, o pediría un sitio en la carretela del señor Reveroni. Opté por esto último, como lo más prudente. Procurando aparentar serenidad, a pesar de mi gran apuro, le expuse mi crítica situación. Quedó él también perplejo, pues todos los asientos de su coche estaban ocupados. Pero uno de aquellos señores se apresuró a bajar y, ofreciéndome su puesto, sentóse modestamente al lado del cochero. Parecía yo una ardilla cogida en una trampa. Verdaderamente sentíame intimidada en medio de aquellos grandes personajes y justamente frente a frente del más temible de todos. Con todo, estuvo sumamente amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando la conversación para hablarme del Carmen, prometiéndome que haría cuanto estuviera en su mano para realizar mi deseo de entrar a los 15 años. Este encuentro fue un bálsamo para mi herida, sin que por ello me impidiera padecer. Había perdido ya toda confianza en la criatura, y solo podía hallar en Dios mi sostén. Sin embargo de ello, mi tristeza no era obstáculo de que impidiera interesarme vivamente por los santos lugares que visitábamos. En Florencia me complació mucho contemplar a Santa Magdalena de Pasis. En medio del coro de las carmelitas, todos los romeros querían tocar con sus rosarios el sepulcro de la santa, pero la reja era muy estrecha, de modo que solo mi mano cabía entre los huecos de aquella. Por tanto, fui yo la encargada de esta noble misión, que duró un buen rato y me dejó muy satisfecha.
No era esta la primera vez que gozaba de tales privilegios. En Roma, en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, veneramos varios fragmentos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los sagrados clavos. A fin de contemplarlos a mi placer, me quedé en la última, y cuando el religioso encargado de aquellos preciosos tesoros se disponía a depositarlos en el altar, le pregunté si podía yo tocarlos. Me respondió afirmativamente, pareciendo dudar de que pudiera hacerlo. Pasé entonces mi dedo meñique por una abertura del relicario y logré tocar el clavo precioso que fue bañado en la sangre de Jesús. Fue mi conducta la de un niño que cree que todo le es permitido y mira los tesoros de su padre como si fueran suyos. Pasando por Pisa y Génova, volvimos a Francia haciendo un recorrido de los más espléndidos. Unas veces costeábamos el mar, tan próximos a él que en cierta ocasión, a consecuencia de una tempestad, parecía que las olas iban a alcanzarnos. Otras veces atravesábamos llanuras cubiertas de naranjos, olivos y airosas palmeras. De noche los numerosos puertos de mar aparecían iluminados con brillantes lucecillas, mientras que en el firmamento azulado brillaban las primeras estrellas. Vi a desvanecerse ese fantástico cuadro sin ningún sentimiento. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Me propuso luego mi padre un viaje en Jerusalén, pero no obstante el atractivo natural que me impulsaba a visitar los lugares santificados por el paso de nuestro Señor, estaba tan cansada de las peregrinaciones de la tierra que solo deseaba ya las bellezas del cielo, y para procurárselas a las almas quería verme prisionera en cuanto antes. Por desgracia, mucho me quedaba todavía que luchar y padecer antes de que se me abrieran las puertas de mi bendita prisión. Mas no por eso desmayaba mi confianza. Antes, por lo contrario, seguí esperando que entraría el 25 de diciembre, día de Navidad. Apenas llegamos a Lisieux, nuestra primera visita fue en el Carmelo. ¡Qué entrevista aquella! ¿Se acuerda, madre mía? Me puse completamente en sus manos, pues por mi parte había agotado ya todos los recursos. Me dijo el reverendo señor que escribiera al mismo señor obispo recordándole su promesa. Obedecí sin tardanza, y puesta ya la carta en el correo, creí muy presto recibiría el deseado permiso, mas ay, cada día que pasaba me traía nuevo desengaño. Llegó la noche de Navidad y Jesús continuaba durmiendo. Dejó en la tierra su pelotita sin dirigirle siquiera una mirada. Muy grande fue esta prueba, pero aquel cuyo corazón está siempre en vela me demostró que obra sus milagros en favor de las almas cuya fe iguala a un grano de mostaza, a fin de robustecerla en ella, pero que para sus íntimos, para su madre, no hizo ningún milagro hasta haber probado su fe. No dejó morir a Lázaro a pesar de que Marta y María le habían enviado a decir que estaba enfermo. Cuando le pidió a la Virgen en las bodas de Caná que socorriera al dueño de la casa, no le contestó que su hora no había llegado todavía. Pero, ¿cómo las recompensó después de probarlas? El agua se convirtió en vino, Lázaro resucitó. Del mismo modo procedió el amado divino con su Teresita. Después de probarla largo tiempo, colmó todos sus deseos. Como aguinaldo del 1 de enero de 1888, me regaló Jesús su cruz, pues me dijo: venerada madre mía, que desde el 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, tenía en su poder la respuesta de su ilustrísima, en la cual se autorizó mi entrada inmediata, pero que a pesar de eso estaba resuelta a no recibirme hasta después de la Cuaresma. No pude contener mis lágrimas a la idea de tan largo plazo. Esta prueba revistió para mí un carácter especial. Veía rotas todas las ligaduras que me ataban al mundo, pero ahora era el arca santa la que rehusaba acoger a la pobre palomita. ¿Cómo transcurrieron aquellos 3 meses, tan pródigos en padecimientos para mi alma, pero más aún en toda clase de gracias? Primeramente me vino al pensamiento llevar una vida más holgada y menos regulada que de costumbre, pero Dios me dio a entender que debía sacar más utilidad del tiempo que me ofrecía, por lo cual resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada.
Al decir mortificada, no entiendo que hiciera las penitencias de los santos. Estaba muy lejos de asemejarme a las hermosas almas que practicaban desde la infancia todo género de mortificaciones. Las mías consistían únicamente en quebrantar mi voluntad, en retener una palabra de réplica, en hacer en torno mío insignificantes servicios, sin encarecerlos, y otras 1000 cosillas por el estilo. Con la práctica de estas pequeñeces me preparaba a desposarme con Jesús. No me es posible decir hasta qué punto me hizo aumentar este retraso mi resignación a la voluntad de Dios, mi humildad y demás virtudes. Gracias por escuchar Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Les esperamos en el próximo capítulo y que Dios les bendiga.